no hemos llegado. Sin embargo, con las nuevas políticas que se ha implantado el gobierno, hemos tenido unas sorpresas. Dale, por favor. Entonces, aquí nos muestra la OCDE, Estados Unidos, Colombia y América Latina, y la pregunta ¿es atractiva la inversión en Colombia? Pues ahora con el entrar a la OCDE nos permite a los colombianos tener unos parámetros similares a los que tienen los principales países, y eso nos ayuda a revisar un poco más fácil el nivel de inversión, especialmente en los temas logísticos y de infraestructura, porque ya se aplican normas generales reconocidas. Dale, por favor. En los costos logísticos en el 2018 versus el 2020 encontramos unas cosas que sorprenden. El promedio nacional, que estaba en 13.5, bajó al 12.6, digámoslo, pongámoslo positivo. Pero en el sector agropecuario, que estaba en 12.8, subió a 22.3, es decir, nos debilitamos en el sector agropecuario. Y otro sector que tuvo debilidad fuerte fue el sector de la minería, del 10.3 a 25.1. Todos estos sectores obedecen básicamente a los cambios. Cabe destacar que esta encuesta se hizo al principio de la pandemia del año 2020, y entonces tiene unos reflejos que son un poco distintos pasado el año 2020 y comenzando el 2021. Dale, por favor. Hay un tema que quiero tocar muy rápidamente, pero es referido a que en el mundo del comercio internacional en Colombia, la mayoría de los negocios se manejan o básicamente son abastecidos por el transporte terrestre por carretera. Entonces, el gobierno nacional ha tomado una serie de medidas que fueron extrañas en la OCDE, y es que puso como norma de que en Colombia los vehículos de transporte de carga solo trabajan 12 horas al día, 24 días al mes, como reflejo de análisis de costos. Eso da un factor negativo por el efecto de que el volumen de carga, toda la carga que se maneja siempre tiene que tener un punto de conectividad a través de transporte terrestre. Entonces, al mirar toda la cadena logística de transporte entre el generador, la empresa de transporte y el propietario, aparecieron una cantidad de acciones y unos efectos de sobrecostos, unos efectos de investigaciones a las empresas de transporte y a los generadores de todos los sectores económicos por parte de la Superintendencia de Transporte, y una especie, prevemos que ahí va a haber una especie de remozamiento del equipo de transporte terrestre automotor, porque aunque Colombia tiene equipos antiguos, con estas medidas pareciera que los equipos se van a volver más antiguos y van como en contravía de lo que es la política de medio ambiente. Dale, por favor. Mire que aquí dice, empresas que cuentan con flota propia. En el año 2018, 22.4% tenían alguna participación en flota propia. Hoy en día, 56% cuentan con flota propia. Eso nos está dando un cambio en la estructura logística del país, porque son seguramente los generadores o las empresas de transporte las que están comprando vehículos, y eso habría que verlo sector por sector. Entonces, en este caso, pues uno sí nota que están cambiando el esquema. Incluso en el sector agropecuario aparece que eran 26%, tenían algún equipo de flota propia, ahora sube al 59%. Todo esto nos está generando unos nuevos cambios en el proceso, y puede ser por la caracterización de los servicios de transporte, por las medidas que tomó el Estado o por los niveles de servicio. Cabe destacar que el tema de la pandemia nos cambió el modo de pensar, de hacer negocios y de entrega de carga. Entonces, estos elementos son como elementos que nos están poniendo a pensar hacia dónde vamos. Dale, por favor. Mira un caso analítico hecho
por parte de una organización del Reino Unido, la Universidad de los Andes, y dos universidades, las Andes y la Universidad de Cardiff de Inglaterra. Se hizo un análisis de cómo era el comportamiento de los costos de transporte desde el tema de la pandemia de todos los años, desde el 2020, el 2021, y se encontró que después de que tomó la medida el gobierno sobre poner a trabajar vehículos 12 horas al día, 24 días al mes, se saltó, la parte final nota uno allá, cómo la línea saltó ese promedio y subió los parámetros de sobrecostos en la economía. Sigue, por favor. Se hizo un análisis de las rutas de viajes de compensación, porque es que aquí hay otro punto. El ministerio, con la medida que tomó, curiosamente, la carga de exportación e importación pagaría el mismo flete terrestre, estamos hablando en transporte terrestre. Sin embargo, cuando ustedes que están en el sector de la agricultura, el sector de las flores, cuando mandan flores vía marítima, seguramente tienen un costo hacia el puerto Buenaventura Cartagena, y cuando van a devolverse encuentran que las tarifas han subido mucho, pero también obedece a esta medida del gobierno y nosotros la analizamos desde el punto de vista de la compensación de la carga, es decir, carga de exportación contra importación, ¿cuál es el efecto? En la primera gráfica, en la primera parte, aparece el impacto de viajes de compensación, es del orden del 13.7% en los camiones grandes, en los C3, S3, o sea, tractomulas, y en los vehículos pequeños de 12.53. Pero en las rutas de comercio exterior, es decir, aquellas que se mueven a través de los puertos, más de los puertos que de los aeropuertos, porque la distancia es menor en los aeropuertos, ese impacto nos da que los sobrecostos desde agosto de este año a la fecha, es del orden del 21%. Y miren una cosa curiosa, en la ruta, por ejemplo, de Bogotá a Cartagena es del 7.8%, pero en la ruta de origen Bogotá-Buenaventura es el 36%, que es tal vez el puerto donde se moviliza mayor carga. Y seguramente ustedes, algunos que exportan o importan por ese puerto, habrán notado que después de el paro que hubo y esta medida del gobierno, los costos ya reflejados, estos son costos tomados directamente de las planillas de despacho del Registro Nacional de Despacho, y estos son los costos reales que nos han impulsado a tener unos sobrecostos que nos dejan un poco por fuera en todos los elementos competitivos, además de que existen otros elementos como internacionales, del cambio de la divisa, el fortalecimiento de otras monedas, una cantidad de elementos, pero en el caso de transporte interno es fuerte también ese cambio que se da. Dale, por favor. Al mirar el impacto inflacionario en el sector agrícola, encontramos que en el año está acumulado en un orden del 13.21%. Esto también nos da otro elemento que está afectando la competitividad, está afectando los costos. Insisto en que estos son datos internos que afectan el modelo de negocios, porque también en el transporte marítimo y el modelo de contenedores también ocurren unos datos supremamente altos que están afectando el comercio internacional, y lo veremos más tarde con otro conferencista. Pero en el orden interno vemos que la variación es altísima, 13.21. Dale, por favor. Y este dato es como el resumen del impacto costo-país. Mirábamos que en la encuesta del 2020, ese parte del costo de transporte en la encuesta de logística nos daba el 3.87, con las medidas que tomó el gobierno sobre el CICETAC subió al 4.78, y en la parte superior derecha vemos que el costo logística sobre ventas, que lo tuvimos prácticamente en 15% en el 2015, en el 13.50 en el 2018,
lo bajamos al 2020 al 12.60 y en cuestión de la medida del gobierno, básicamente subimos a 13.51, es decir, volvimos a los precios del 2018. Este es un impacto muy negativo para la economía colombiana, porque todo lo estamos viendo. No es fácil tomar las medidas hoy en día, porque el mercado logístico está muy cambiante, pero esta medida sí nos da un efecto de la realidad de lo que sucedió con estas tomas de medidas de parte del Ministerio de Transporte. Dale, por favor. Y otro, buscando como cuál fue el impacto en los incrementos de costos del transporte en la economía y en las cadenas de transporte, encontramos varios efectos. En una encuesta entre los industriales insisten de que esos costos se subieron del orden del 23.5%, revisado con el Ministerio de Transporte con la información de las empresas del 12.5%, y la inflación de alimentos, que fue en este caso el 13.21, evaluado todos estos elementos, se encuentra que el costo país es del orden de 2.64 billones de pesos, una medida que es bastante extensa, bastante fuerte, que estos son análisis básicamente sobre costos logísticos, efectos del transporte terrestre en Colombia. No está incluido el fenómeno marítimo internacional, el fenómeno aéreo de carga internacional, sino efecto interno. Pero esta es una medida muy fuerte porque genera sobrecostos en la cadena logística, bien sea por la compra de insumos o por la entrega del producto final, bien sea al puerto o al aeropuerto. Dale, por favor. Entonces, ¿qué hemos tratado de estudiar como representantes de los generadores de carga en todas estas reuniones? Hay un comité que se llama el Observatorio de Transporte de Carga. En ese observatorio están 4 representantes de los usuarios, 4 representantes de las empresas de transporte y 4 representantes de los inversionistas en equipo. La propuesta que hemos llevado es, primero, pues hay una norma legal que no estamos de acuerdo, pero hay que cumplirla, y esa norma ha sido ya demandada por algunas instituciones, algunos gremios, pero nosotros nos propusimos a mirar cuál era el efecto que tenía esto en la parte económica y basamos el análisis en mirar una propuesta técnica, cuáles eran los impactos económicos y los impactos sociales. En la propuesta técnica se estaba buscando validar las eficiencias, porque curiosamente la medida quitó las eficiencias que ponía el sector de la infraestructura, el sector del generador de carga. Entonces, y los impactos sociales que estamos viendo es que a mediano y largo plazo va a haber mayores inversionistas en equipos de transporte por parte de las empresas y los generadores de carga, que les va a tocar distraer unos recursos de su propio patrimonio para invertirlos en transporte, y eso es lo que estamos viendo. Entonces estamos tratando de estudiar esos 3 elementos. Dale, por favor. En ese orden de ideas hay una medida que nos parecía, no era lo mejor, pero era una medida que era aceptable. Existe un sistema de información que se llama SICETAC, Sistema Integrado de Costos Eficientes, Costos Económicos del Transporte, y que tenía 3 elementos fundamentales. Cuando los generadores de carga son espontáneos, entonces pueden utilizar unas tarifas que publica el ministerio, unos costos de transporte que pone el ministerio, y basado con la encuesta nacional de logística le anexa unos costos sobre temas de carga, descarga y demora en ese proceso. ¿Me explico? Ustedes van a llevar carga o a comprar un insumo, se les mide el tiempo que llega el vehículo a esperar, el tiempo de carga, luego el transporte y el tiempo de descarga
y el tiempo de cierre. Eso es lo que está haciendo este sistema. Entonces, en la primera parte, pues no se tiene un control general y entonces se usa una norma, que es el tiempo del viaje más los costos logísticos tomados por el DNP. En el segundo, que le llaman interactivo, se entra a la herramienta del ministerio, pero ya se mide los costos que tiene el ministerio publicados, pero se puede calcular los tiempos de carga y descarga y basado en esos tiempos se controla un propio los pesos, los costos. El que nosotros hemos propuesto siempre y que existía es que estando los tres elementos que manejan la cadena de transporte, el generador, la empresa y el inversionista en equipo, se sienten en una mesa usando la metodología de costos del CICETAC, optimicen los recursos y saquen un modelo de costos que lo pueden publicar y lo acuerdan entre ellos y es como algo así como registrar los costos del contrato por periodos. Eso es lo que estamos pidiendo y ayer en reuniones estábamos revisando ese tema. Es posible que se vienen estos cambios porque esto es uno de los modelos básicos que están, se habla mucho en la OCDE, libertad de empresa y libertad de negociaciones. Dale, por favor. Un diagnóstico general del sector. En este momento, cuando uno mira los tiempos de cargas y descargas, aquí aparecen tiempos de espera, habrían tiempos de espera del vehículo, tiempo para cargar el vehículo, tiempo de descarga del vehículo y tiempo de descargar el vehículo. Esta se la quiero presentar es porque aquellas industrias que usan mucho el transporte terrestre por carretera, les va a tocar desde ahora, si no lo hacen, registrar cada una de las actividades que tienen que hacer en la cadena de transporte en tiempo de carga, llegada al vehículo, en tiempo de descarga, en tiempo de despacho, entrega de documentos, toda la parte tiene que estar registrado porque eso es lo que se va digamos, a utilizar en los modelos de costos que están previendo de parte del ministerio. Dale, por favor. En esta encuesta lo que nos muestra es qué elementos, porcentaje de tercerización de la logística. Entonces, pues básicamente uno encuentra elementos importantes. Ejecución de transporte y distribución, 44%. Logística para el comercio exterior, pues es 94.8%, es decir, la logística siempre es contratada con la parte externa. El control de cadena de frío también está basada en servicios tercerizados y el manejo de materiales peligrosos, el 89%, y el manejo de temas aduaneros, en el 88%. Básicamente lo que se quiere decir es que en Colombia la tercerización es bastante alta y ha ido subiendo más ahora, después de la pandemia, y lo creo por base de que ya se trabajan más pedidos en redes y esos pedidos en redes nos implican a todos usar mayores tecnologías. Dale, por favor. Aquí aparece la utilización de nuevas tecnologías. El transporte aéreo, especialmente el transporte aéreo de manejo de flores, siempre ha tenido uso de tecnologías. Y aquí lo que nos está mostrando es que entraron las nuevas tecnologías a arrasar todo el sistema logístico. Eso ha hecho que en el fenómeno de las encuestas hay preguntas y respuestas que se nos dan. Por ejemplo, decimos, ya todo lo podemos hacer vía red, pero lo vamos a ejecutar y la firma electrónica tiene algunas fallas, la factura electrónica tiene otras, la entrega de pedidos tiene otras, el control y seguimiento tiene otras. Entonces, en esta utilización de tecnología lo que nos muestran es cómo es el proceso de rastreo y seguimiento de pedidos ha mejorado, el 50% ya lo utilizan, la factura electrónica subió al 32%, antes era el 13%. El intercambio electrónico de datos certificados subió al 60%.
El captura de código de barras, que hace tiempo lo estamos usando, pero estaba en el 7.2, subió al 20.7. Gestión de manejo de bodegas, eran 2 horas. Están utilizando, nos demuestran que después de la encuesta del 2020 comenzó a utilizarse más el esquema y encontramos que hay algunas empresas que sí tienen información pero no la utilizan. Encontramos, por ejemplo, en el caso de los vehículos, tienen GPS pero los desconectan porque no lo utilizan y ese es un factor de seguimiento de ruta. Encontramos en el parte del gobierno que tenemos muchos peajes, se salió la norma sobre peajes electrónicos, pero no se han implementado. Entonces, al no implementarse el peaje, hicimos una evaluación de cuáles eran los tiempos y costos de peajes en las rutas hacia los puertos marítimos y nos daba que un vehículo pagando en efectivo, frenando, haciendo todo el proceso manual, se gasta 146 minutos para llegar a la costa, es decir, más de 2 horas, y si hubiese los sobrecostos que nos daban eso era del orden por ruta de 146.000 millones de pesos, una cifra bastante alta, pues mirando no solamente los costos, los tiempos, el bodegaje, la administración y todos los elementos. Entonces la utilización de tecnología es una parte muy importante que en la medida que podamos hacerlo seguro nos mejora más. Dale, por favor. El otro tema es la logística verde. En la parte de logística verde nos ha llamado muchísimo la atención una serie también de elementos que incluso el señor presidente de la República estuvo en Davos el mes pasado y revisando los compromisos. Esos compromisos de logística verde aplicados al sector transporte nos dan unas nuevas medidas y es que en el negocio internacional, generalmente en lo que es alimentos, bebidas, sector agropecuario, le están pidiendo certificados de huella de carbono. Y cuando le piden esos certificados, pues si no tenemos equipos modernos y de procedimiento, nos van a rechazar. Y encontramos entonces que en la última encuesta del ecosistema empresarial nos da que son realmente el número de empresas que hace todo el sistema de huella de carbono, nos dio en la encuesta que el 27.5% sí registra lo que es huella de carbono y el 72% no lo hace. Entonces queda la inquietud de que el sector que tiene que mirar con estos nuevos elementos de medio ambiente tiene que ir mejorando sus esquemas finales para la logística verde. Dale, por favor. En la encuesta también sobre las barreras de operaciones logísticas, mira la respuesta que nos daron en la encuesta nacional de logística. Altos costos de transporte, el 45%. Recibos, delincuencia, actividades, 42%. Complejidad en distribución urbana, que es tal vez uno de los puntos que más ha ido creciendo y va a seguir creciendo, porque Colombia es un país de ciudades, entonces las 7 áreas metropolitanas se han crecido mucho en esa complejidad de distribución urbana y nosotros lo vemos ahí que creció al 22%. Entonces, existen elementos que cada vez nos toca mirarlos desde el punto de vista logístico, qué pasan, cuáles son los cambios y cuáles son los efectos. Las grandes ciudades pues nos ponen efectos no solamente de vigilancia y control de vías, sino también de los tiempos y las horas de entrada por restricciones horarias. Y eso nos está reflejando unas barreras logísticas bastante extensas. Dale, por favor. Otro de los problemas principales en la encuesta, pues se habló de principales problemas de la industria desde el punto de vista logístico, es el costo y suministro de las materias primas, 50, y el tipo de cambio. Digamos, esto favorece a unos, pero perjudica a otros. En el campo
básico del comercio exterior de importaciones ha sido bastante grave, seguro en el de exportación, graves los costos internos de transporte, menos graves seguramente el tipo de cambio. Dale, por favor. Dale, aquí voy a pasarte muy rápidamente por unas cifras de transporte de carga. Las podemos bajar de la página web de la ANDI, pero quería mostrarles que tenemos una serie de estadísticas que aquellos que estén interesados en conocer cómo están los aspectos se pueden encontrar ahí. Entonces aquí tenemos básicamente el tráfico fluvial, dale, el tráfico portuario, cómo se maneja en las áreas, dale, el transporte aéreo, quizá este es un punto importante que sí merece un cuidado por parte del sector. Habida cuenta que Colombia tiene una actividad bastante efectiva en este modelo. Sí se nota que en el 2020 hubo una restricción, en el 2021 ya comenzó a aumentarse los niveles de servicio. Sí encontramos que hay algunas restricciones en optimización de costos, en caracterización de tipos de aviones, en mayor demanda. Ha existido como una dinámica bastante cambiante sobre los diferentes elementos, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ese desarrollo y pérdidas de las compañías aéreas cambió mucho, y sin embargo, en el transporte aéreo de carga, el efecto fue cambiante porque el volumen de carga aumentó, comenzó a aumentar, y los tipos de aviones, hubo cambios entre características de los aviones de pasajeros hacia aviones de carga, y hay unos elementos importantes de movilización. Dale, por favor. Transporte por carretera, ya dijimos, los cambios que se han dado son muy fuertes. Aquí notamos que en abril y mayo, con motivo del paro, las bajas del transporte de carga fueron muchas, y ahora pues ya ha venido otra vez arreglándose el volumen. Dale, por favor. Queríamos mirar algunos elementos sobre papel, cartón y sus manufacturas, pero desde el punto de vista de transporte, pues hay unas cifras bastante altas de volúmenes que se manejan y que se reportan en remesas, en valores exportados e importados en miles, pero tal vez el mapa lo que nos muestra es que es una movilización masiva en todos los sectores económicos del país, pero básicamente, ustedes lo notan, es en las grandes áreas metropolitanas donde hay esos movimientos. Dale, por favor. También sucede lo mismo en materias plásticas y sus manufacturas. Dale. En aspectos también de abonos de origen animal, vegetal y mineral, también nos aparece ese sector de movimiento de volúmenes de insumos. Dale. Aquí aparece también algunos efectos de la distribución de flores y capullos registrados, el número de remesas, el valores reportados en millones de pesos, número de vehículos movilizados. O sea, esta es una información que la tomamos siempre de los registros, bien sea usando comercio exterior o bien sea de los registros que ahora se tienen en la página logística del Ministerio de Transporte, que seguramente para algunos nos puede comenzar a dar información básica sobre volúmenes de movimiento de carga terrestre. Dale. Y unos retos al futuro que estamos mirando, sobre todo el sector de logística, es que la reactivación económica, generalmente quienes primero no localizan la reactivación económica son los que manejan la carga logística. Salió hoy el vuelo, movió tanta carga, movió tantas cajas.
distinto de la que registra el Banco de la República, que dice, hace 6 meses se pagó tanto, se movieron tantos dólares. Nosotros lo miramos en el día a día. ¿Cuántas cajas salieron? ¿Cuántos camiones salieron? ¿Cuántos aviones salieron? Entonces tenemos unos retos importantes. El segundo punto que en logística lo podemos medir es las necesidades inmediatas sin perder la perspectiva del mediano plazo, porque la logística está haciendo registros permanentes. Y entonces, cuando decae un sector económico, nosotros lo sabemos rápidamente. Se acabó el stock, no está llegando, no están comprando, lo sabemos muy rápidamente. El otro elemento que es un reto permanente es que la competitividad desde el punto de vista logística está un poco desconcertante, porque lo que pasó en el transporte marítimo con el tema de los contenedores, lo que pasó con el canal de Suez, el buque que se selló ese canal, el volumen de carga que se maneja por transporte marítimo es muy alto. Los efectos de la competitividad nos están cambiando muchísimo la perspectiva. Entonces, los efectos logísticos, uno puede decir, mira, el transporte interno valía, llevar al puerto valía 3 millones, estábamos pagando 8. Y en el marítimo, pues no se diga, en contenedores de precios de 2 millones a 10, a 12, 14 millones. Entonces, en el efecto de competitividad, la logística nos está trayendo unas sorpresas bastante grandes y le toca a uno estar mirándolas permanentemente. ¿Qué está pasando sobre el sector y cuáles son los nuevos cambios que se dan? En el desarrollo social, también pues, se ven muchas comunicaciones rápidas. La digitalización es un efecto bastante también extenso que nos está llamando la atención. Y finalmente, la internacionalización y política internacional, que también está viéndose efectivamente en cambios. Yo creo que estos eran los temas que quería tocar muy rápidamente sobre cómo vemos la logística. De todas maneras, lo que sí llama la atención es que las empresas que manejan productos, como el caso del sector de las flores, que es un sector que la logística es permanente, cada día va a ser más exigente, habrá que tener mayor capacitación y mayor movilidad sobre el sector. Muchísimas gracias, perdonen que comenzamos un poco tarde, pero también por redes, el tema de redes fue un tema un poco grave, pero ese sistema lo estamos viendo así. Muchas gracias por la oportunidad y si tienen preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Edgar, por esta ilustración. Pues básicamente una de las preguntas es, ¿cuáles son los factores, digamos, que están afectando, se están viendo unos incrementos importantes en el tema del cartón, del plástico, de esos agroinsumos, también está teniendo un tema fuerte? Digamos, es la conjugación de varios factores. ¿Hay un factor que sea el que esté golpeando más para ese incremento de costos? No soy experto, no conozco bien el tema, pero en las reuniones que hemos estado lo que nos dicen es, uno, es los temas ambientales que tienen muchas medidas, ese es un tema que siempre lo hemos visto allá y que las nuevas normas, toda la parte ambiental es uno fuerte. En lo que corresponde a la parte logística, sí ha sido los altos costos, que eso sí nos están generando una incidencia grande. Pero yo creo que son varios factores, los de producción. En el caso colombiano, por ejemplo, en el Valle del Cauca se veía una cosa curiosa. El Valle del Cauca es un gran productor de empaques. Con el paro que hubo, muchas empresas no podían mandar empaques. Al no poder mandar empaques, hubo un movilización de empaques por otros sectores y eso revolucionó un poco el fenómeno de compras y el fenómeno de precios. Ahora que ya se están arreglando ese tema, nos quedó también esa inquietud porque salieron nuevas oportunidades. Y lo segundo es realmente lo ambiental y las nuevas normas que está sacando el gobierno estudiando en este tema. Es muy dinámico y hay que tener mucha cuidado de estudiar permanentemente. En relación con, me preguntan, ¿qué opinión nos puede regalar del reporte de información del Sistema de Información de Enturbiamiento Portuario en el módulo Insight del Sistema de Información de Registro Nacional de Despachos de Carga?
Ese es otro elemento novedoso que sacó el Ministerio de Transporte para registrar el fenómeno de entrada y salida de vehículos o de carga a los puertos. Ahí se encontró tal vez dos cosas. Las empresas de transporte no están todas con registros de sistemas de información. Sí existe un gran sistema de información por parte de los terminales marítimos, especialmente Cartagena, pero no las empresas que prestan los servicios, los patios de contenedores y las empresas de transporte. Ahí hay un cruce de información. Hemos logrado con el ministerio que se haya ampliación de los términos para ponerlos en ejercicio, pero yo creo que está en desarrollo. Por ahora diría que está en desarrollo. Y en relación con este tema de CICETAC, ¿qué perspectivas hay en el futuro? ¿Que el ministerio reconsidere la forma en que se estableció el tema del CICETAC? ¿O básicamente toca seguir ya la norma y acogerse a lo que ya está implantado? Digamos que hay como dos factores importantes. Uno, la norma, por ser norma, implicó que puso dos cosas que no existían. Pagar lo mínimo publicado en el CICETAG. Entonces se volvió una norma que hay que cumplir. Y la segunda, que registró obligatoriamente que la eficiencia se da únicamente en vehículos que trabajan 12 horas al día, 24 días al mes, es decir, 288 horas de las 720. Eso nos trajo unos sobrecostos del orden del 25 al 40%. En las reuniones, yo hago parte del comité, o la ANDI hace parte del comité, hemos estado proponiendo los cambios importantes sobre el esquema. Pero siempre cuando decimos algo, nosotros le decimos, mire, si no nos cambian la norma que obligó eso, a todos nos pueden sancionar. En las reuniones, ayer tuvimos una reunión muy integral mirando punto a punto, se acordó de que se va a seguir avanzando y seguramente van a hacer otra segunda reunión la semana entrante para revisar a fondo. Yo personalmente creo que el señor presidente de la República en una reunión con los transportadores dijo, señores, yo les cumplí y comenzó a hablar de carreteras, pero no habló de transporte. Pero yo creería que con los nuevos datos que estamos dando de incidencia económica, incidencia social y toda esta parte, podría haber algún cambio, pero no lo veo muy rápido. De verdad que no lo veo como decir en un mes, en 2 meses, no lo veo tan claro, menos en épocas de elecciones. Muchísimas gracias. No sé si por parte del auditorio hay preguntas adicionales. No, no tengo manos levantadas y en el chat tampoco nos aparece información o preguntas adicional. Pues queremos entonces darle nuevamente las gracias a Edgar Higuera por acompañarnos con la perspectiva desde la ANDI sobre estos temas de logística. Para nosotros, pues, es fundamental este tema de logística dentro del sector floricultor y obviamente más teniendo en cuenta que se avecinan dos de las temporadas más importantes del sector, como lo son San Valentín y Madres. Así que, Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, y una sola recomendación para los logísticos, registren todos los despachos, todos los registros, porque la única forma de reconocer tecnológicamente para poder bajar costos es que el gobierno nos reconozca las eficiencias logísticas y todas tienen que estar registradas. Esa es una parte importante. Y para los que no están registrados en CICETAC. No, es que el CICETAC es una especie de Excel donde uno registra los costos o se toman los costos. Lo que digo que se registre es en el Registro Nacional de Despacho de Carga se registren los procesos. A qué hora llegó el camión, a qué hora se cargó, a qué hora se despachó, a qué hora llegó el documento. O sea, todo el proceso, porque lo único que se está haciendo válido por ahora es la eficiencia tecnológica y operativa. Entonces, si uno logra demostrar eficiencia tecnológica operativa, seguramente podría bajar costos. Bueno, Perfecto. Edgar, muchísimas gracias. gracias. Y bueno, ya con la intervención de Edgar Higuera,
gerente de logística, infraestructura y transporte de la ANDI, pues terminamos esta sesión. Les recordamos que esta sesión fue grabada y que la vamos a compartir en nuestra página de la Ruta de la Sostenibilidad para que aquellos afiliados que no pudieron conectarse la puedan ver. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos por participar de este evento y les deseamos un buen día. Muchas gracias.